Bueno, pues creo que estamos en vivo ya. Me congratulo de estar aquí con el doctor Francisco García Jurado en esta nueva sesión de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, que pues ha tenido invitados extraordinarios, conferencias muy buenas. Entonces, esta obviamente no va a ser la excepción. Tenemos también un invitado de lujo. Y el doctor García Jurado, para muchos que no lo conocen, para los que conocemos sabemos de toda la producción que tiene, pero bueno, para el público que no lo conoce, él es catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense de Madrid y dirige el grupo de investigación Historiografía de la Literatura Grecolatina en España. También es investigador principal en el Diccionario Hispánico de Tradición Clásica, que ya salió el año pasado y que para muchos fue un motivo, una gran noticia. Entre sus publicaciones está, por ejemplo, la Eneida de Borges, los que saben latín, que también es más o menos reciente. Este es un libro junto con el doctor Javier Espino, el catálogo razonado de manuales hispánicos de literatura clásica, Alfredo Adolfo Camus, bueno, y publicaciones en revistas, en blogs, que además su blog siempre es muy activo y muy interesante. Pues bueno, ¿qué más decir? Hay mucho se queda mucho por decir, pero en esta breve presentación pues nos damos una idea de la producción y el currículum del doctor García Jurado, quien nos va a presentar justamente los temas que le apasionan, que es traducir lo que se adivina o adivinar lo que se traduce, que es un título muy sugerente y nos crea muchas expectativas. Así que, doctor Francisco García Jurado, le damos la bienvenida y le damos la palabra y lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctora Barragán, por esta presentación y por la amabilidad de haber venido a presentarme. Y además quiero dar las gracias al Instituto de Investigaciones Filológicas, que para mí sabéis que es un lugar soñado, y sobre todo por una invitación a un ciclo de conferencias, la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, que para mí está en esa materia en la que habitan los sueños. Ha sido y es un inmenso honor, y casi no me lo creo, ¿no?, participar en esta cátedra. Así que por estas cosas me siento muy feliz de participar y de aportar un tema que para mí es muy reciente, porque lo que en realidad voy a contar es una aventura intelectual bastante, no sé cómo calificarla, pero bastante inusitada, por decirlo así, porque me ha correspondido como filólogo editar lo que no existe. Ahí lo dejo, editar lo que no existe. Ya llevo tiempo trabajando en cosas que vienen a tocar algo así como la filología de lo posible, lo potencial, lo que está justamente en desarrollo, no lo que está escrito. Esto un poco es la idea borgiana de que los textos están vivos y que no son algo inerte, esa superstición bíblica, ¿no?, del texto inmutable. Pero claro, en el caso de estas suertes virgilianas, de las que ahora voy a hablar un poquito en general y después ya vamos a hablar en particular, claro, el caso es que no existen, como tales no existen. Es como la energía, que cuando se genera se consume y se acabó, no se puede almacenar. Esta mañana, en el perfil de Aprender Latín en Latín, de Alexis Helmer, que es un perfil en el que estoy yo también, y que una persona preguntaba que dónde podía encontrar las suertes virgilianas. Y yo, que voy a dar la conferencia ahora sobre esto, pensé, Dios mío, ¿qué se le puede contestar a esta persona? ¿Qué se le puede contestar? Bueno, lo que sí puedo contestar es resumir la peripecia, y voy a entrar en diferentes aspectos, unos muy, muy teóricos o muy excelsos y otros más de andar, o sea, cómo vértelas con los editores, ¿no? Entre otras cosas. Y voy a entrar en esta peripecia y espero que, bueno, pues que lo pasemos muy bien, porque, bueno, yo saben que yo me niego a leer las conferencias, pero también
quiero que sepan que me tomo la molestia de redactarlas y de escribirlas. Y esta conferencia la tienen redactada justamente en la dirección que les he dado del blog Reinventar la Antigüedad, y de hecho vamos a compartir pantalla dentro de un ratito para ir siguiendo un poco las imágenes. Yo les voy a glosar la conferencia, el texto de la conferencia, y luego al que le interese, pues que la lea ya tranquilamente. Con lo cual voy a hablar con la calma, porque no tenemos mucho tiempo, voy a hablar con la calma necesaria, pues para pasármelo bien, porque si no me lo paso bien, no doy bien la conferencia, sabiendo que lo que me deja en el tintero está ahí escrito. Pues bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver, compartir pantalla, para así ya que tengamos... Uy, sale aquí mi currículum. Un momentito. Creo que sí, aquí. Vamos a ver. Aquí está. Este es mi blog. ¿Se ve, verdad? De acuerdo. Este es mi blog, Reinventar la Antigüedad. Y aquí está la conferencia, con el título, como ha dicho la doctora Barragán, tan sugerente, de traducir lo que se adivina o adivinar lo que se traduce. Y es que no es una metáfora, es que es verdad. Es que además de todo lo que voy a contar ahora, la empresa o el reto, o no sé cómo llamarlo, la temeridad de hacer un libro, una edición de las suertes virgilianas, ha sido algo así como intentar adivinar qué se podía hacer. Porque ni tan siquiera yo era consciente de lo que iba a hacer en este libro. El caso es que hace ya 2 años, no 2 años, pero en octubre del año 2020, impartí una videoconferencia por encargo ahí lo tienen, de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Y en aquel momento elegí hablar sobre un tema que suscitó mucho interés y mucha polémica, todo hay que decirlo, que eran las lecturas herméticas y esotéricas de la Eneida. Vamos, fíjense ustedes, claro, cuando uno entra en temas de esoterismo, hermetismo, de lecturas ocultas, de códigos secretos, pues rápidamente la gente acude en tropel a aquello. La conferencia quedó muy bien, se acaba de publicar ahora en un libro de conjunto titulado Amar después de leer, un libro que ha quedado precioso. Yo ya tengo la conferencia, a ver si me permiten, y la voy a compartir ya de aquí a unos meses en academia, porque la verdad es que estoy más que orgulloso de esa conferencia, porque fui tratando diferentes temas, pues uno eran las suertes virgilianas, otro era la salida del infierno por la puerta falsa de Eneas y la Sibila, otro fue una lectura milenarista y regeneracionista de la Eneida, que hizo un anarquista llamado Proudhon, y otro fue el cuarto tema fue la lectura oculta de la Eneida, de la segunda voz, que es tan característica de la escuela de Harvard, ¿no? Y luego pues llegué hasta una Eneida nueva que apareció en Chile hace ya también como 2 o 3 años, a cargo del gran virgilianista y ahora amigo Antonio Cusin. En fin, la conferencia en sí misma ya fue un hito y fue todo un logro, pero resulta que uno de las personas que me habían invitado de la delegación de Madrid, de la Sociedad de Estudios Clásicos, que a su vez es un gran traductor de Homero, el doctor Óscar Martínez, me tendió el reto, digamos que me echó el guante para que me metiera en una posible edición, en hacer una edición de las suertes virgilianas. Claro, yo lo primero que le dije fue, es imposible, no se puede hacer una edición de lo que, vuelvo a repetir, de lo que no existe o de lo que simplemente existe en potencia. Porque, bueno, pues la suerte sería, en realidad, aquello que hacemos cuando cogemos un libro de Virgilio, lo abrimos al azar, una vez hemos formulado una pregunta sobre nuestro futuro. Entonces, eso no es, en realidad, no es factible que pueda editarse como si fuera a ser, pues no sé, los tratados de Tertuliano, porque no existen como tal. Pero claro, yo no soy capaz, y mis amigos de México me conocen de sobra, no soy capaz de decir que no,
y sobre todo cuando me encuentro ante una aventura. Yo me acordé en ese momento de lo que decía Humberto Eco, que los académicos, los intelectuales, no, bueno, pues no subimos al Everest o no recorremos el Amazonas, pero sí que nos metemos a veces en selvas procelosas, ¿no? En selvas procelosas, y esta era una de ellas. Y la verdad es que, bueno, pues después de unos cuantos meses de intentar ver qué podía hacer, finalmente fui encontrando el camino, hasta que, ahora, no voy a adelantar acontecimientos. Bien, lo primero de todo creo que deberemos definir un poquito qué son las suertes virgilianas, porque esto es quizá lo fundamental para entender todo esto. Las suertes, como digo, son una práctica adivinatoria de bibliomancia que se hace en este caso, si son virgilianas, con la Eneida, se puede hacer con la Biblia, entonces son suertes bíblicas, con Homero, las suertes homéricas, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, pues eran las suertes virgilianas. Y tienen una característica muy interesante, y es que, de igual forma que en el mundo normal, en el mundo real, vivimos dentro de una lógica basada en la causa y la consecuencia, es decir, que si yo hago una pregunta, ¿no? Por ejemplo, Raquel, ¿qué tal estás? Contesta. Bien. Eso es. Muy bien, ¿ves? Yo creo la pregunta y Raquel responde, porque es la consecuencia de mi pregunta. Pues en el caso de las suertes no es así, sino que la respuesta ya preexiste desde hace milenios en el texto y espera durante milenios hasta encontrar su correcta pregunta por un efecto de sincronicidad o de sincronismo. Entonces entramos en una lógica que llamamos hermética y que rompe completamente con lo que es esperable en un mundo sujeto al tiempo y al espacio. En el mundo hermético no existe ese, vamos a decir, ese defecto que es la temporalidad y la especialidad. Estamos en otra dimensión. Bien, lo que ocurre es que de manera específica las suertes virgilianas acaso no existieron en la antigüedad como tales. Todo nació quizá de una elucubración que hizo el sabio Domenico Comparetti en su libro Virgilio en el Medioevo, un libro que ya sabe el doctor David García que tanto me gusta, ese libro, y que donde Domenico Comparetti presupuso que si Virgilio se había convertido ya desde su muerte y su tumba supuesta en Nápoles en un lugar de peregrinación, ¿cómo no iba a haber suertes virgilianas desde entonces? Pero no hay más testimonios que los de la Historia Augusta, que es una obra, por cierto, bastante problemática, tanto en cuanto a la autoría de las vidas de sus emperadores, como en torno a lo que se cuenta en ellas, que tiene muchísimo de suetonio. Entonces, la idea dominante hoy día, y voy a poner aquí el libro de mi colega, la doctora Moa Ekbom, de la universidad, bueno, ella lo publicó en la Universidad de Uppsala, es una colega sueca, que tuvo la inmensa amabilidad de enviarme su libro en un PDF, porque el libro ya no existe, está agotadísimo. Este es quizás el estudio más reciente y más completo sobre las suertes virgilianas, sin el cual yo no hubiera podido hacer nada. Y estoy muy agradecido, aunque metí la pata, también lo tengo que decir, porque me equivoqué al citarla y puse Moa Ekbom con N en lugar de con M. En fin, bueno, esas cosas que ocurren y que son unas pequeñas anécdotas de la vida. Bien, la idea que hoy domina en cuanto a las suertes virgilianas no es una idea unánime, pero sí que es dominante, es que son más bien un juego. Se trata simplemente de una especie, pues como de pequeño divertimento que tiene más que ver con el uso de las citas y de los centones virgilianos que realmente con una práctica adivinatoria. Y no será hasta la época moderna, ya hasta el Renacimiento, cuando realmente las suertes comiencen a tener una entidad mántica o adivinatoria, ya en la época moderna. Desde esa tradición que en realidad no es una tradición, simplemente nos hemos inventado que había suertes en la antigüedad, pero estas suertes no estaban ahí. Claro, la suerte funcionaría entonces de una forma muy singular. La respuesta, como he dicho antes, ya estaría escrita, preescrita. De manera que si yo, por ejemplo, hoy tenéis un verso
yo leo, abro al azar y leo, quemáis vuestras esperanzas. Claro, esto está dentro del libro de Virgilio, de la Eneida, en un contexto determinado, de la llegada hacia la fundación de Roma. Pero claro, esto se puede convertir en una respuesta, por ejemplo, imaginaos si yo ahora estoy esperando que esta conferencia guste y la conferencia resulta un desastre y leo esta suerte. Entonces, claro, digo, estoy quemando mi esperanza. Hay un traslado a un nuevo contexto donde la suerte adquiriría todo un significado diferente. Esto luego ya verán que es una cosa bastante más complicada que tiene que ver con una suerte de doble hermenéutica. Luego intentaré explicarlo un poquito en la medida en que tengo, ya sé que tengo muy poquito tiempo. Bueno, lo curioso es que todavía en la actualidad se pueden encontrar algunas prácticas de bibliomancia, aunque sea, bueno, pues a un nivel muy superficial y muy turístico. Por ejemplo, fíjense ustedes, este señor se encuentra o se encontraba a las puertas del mausoleo del poeta Hafiz, o Jafet, el poeta persa Hafiz o Jafet, que es casi contemporáneo de Dante Alighieri. Y con la ayuda de dos periquitos, cuando llegaba alguien y le daba unas monedas a este señor, el periquito nos entregaba uno de los periquitos nos entregaba una cartulina, una pequeña cartulina con un verso de Hafiz. El verso, Hafiz es un poeta, es uno de los poetas del amor, básicamente del amor. Por lo cual, bueno, claro, también es verdad que estas suertes están un tanto trucadas porque no te van a salir suertes malas. Un poco como lo de los papelitos estos que dan en los restaurantes chinos, ¿no? Para echar las suertes. Bien. Como ven, hay un componente lúdico, sobre todo, más que un componente esotérico, pero ahí es verdad que este componente lúdico también es importante. No perdamos de vista que somos homines ludici, y que nos gusta jugar con las cosas. Y también advierto, y esto lo digo por experiencia, que hay que tener cuidado, aunque sea un juego, hay que tener cuidado, porque las suertes enganchan. Lo digo, no voy a entrar en detalles, pero las suertes enganchan. Es una actividad que puede convertirse en adictiva. Y uno ya no puede prescindir de echar suertes cuando se encuentra ante un problema o ante algo que tiene que ver con el futuro. Cuando encuentra una suerte que le es favorable, pues realmente, y bueno, y yo en algún caso doy fe de que las suertes funcionan. Y bueno, una persona que me está escuchando sabe que hemos echado una suerte hace poco y estamos esperando a comprobar si funciona o no. Bien, lo interesante es que la historia más interesante de las suertes virgilianas viene ya a partir de lo que es lo que va a ser el Renacimiento. Luego hablaremos de Rabelais, que es el autor fundamental en su Pantagruel. Pero las suertes son sobre todo un fenómeno que se ha prodigado en la cultura inglesa en sentido amplio. Porque luego, por ejemplo, de la cultura inglesa van a llegar a la cultura argentina, muy anglófila en ese sentido, y porque es una cultura muy virgilianista. Están muy asociadas al virgilianismo. Eso también va a ser importante. Es decir, el hecho de que no da igual que sean suertes virgilianas a que sean suertes bíblicas o sean suertes de otro tipo. El hecho de que sean virgilianas va a tener una impronta específica que las va a caracterizar frente a otras suertes. Es decir, no vale cualquier libro. No vale cualquier libro para echar suertes. Tiene que ser libros con una cierta dosis de, bueno, pues de frases que tengan que ver con verdades universales, con expresión de sentimientos. Es decir, no cualquier libro, pues por ejemplo, ya no existen, pero echar una suerte con la antigua guía telefónica no sería exactamente lo óptimo, ¿no? De que tú abres al azar y salga Manuel Gálvez 6789899. No dice mucho más, aparte de que podría ser un cálculo más o menos pitagórico, pero bueno, eso ya tiene que ver con las sobreinterpretaciones de los textos. Bueno, por cierto, este pequeño, es un pequeño librito, Sortes Virgilianae, o Virgil and Today,
el profesor Slater, que se publicó en 1922, está en internet y les recomiendo que lo lean. Aparte del inglés maravilloso en el que está escrito este libro, el inglés cultísimo, lo que nos intenta contar Slater es que Virgilio había preconizado ya la Primera Guerra Mundial. Qué lástima que no preconizara la Segunda. Y bueno, en estos momentos que estamos, no sé si al cabo de una tercera, con esto de Ucrania, pues no sé, vamos, qué es lo que pasará. Pero bueno, es un tema, como ven, todo muy interesante, que bueno, comienza como una broma y acaba siendo un asunto que a veces adquiere características muy serias cuando entramos ya en esta sustancia mántica. Bueno, pues yo en aquel momento que di mi conferencia sobre la cara oculta de Virgilio, por cierto, yo jugaba con la cara oculta de la luna, porque luna es un término muy virgiliano, por cierto, muy virgiliano. Pues yo en aquel momento utilicé un librito maravilloso que me encontré en un saldo, como casi todo lo que tengo en mi biblioteca de libros. Un libro de una profesora que ya ha fallecido, Neus Galí, titulado Vestigios de una antigua llama, que ya se titula, como ven, con uno de los medios versos virgilianos, Vestigios de una antigua llama. Luego hablaremos de este medio verso y de sus interpretaciones. Y bueno, este librito planteaba algo así como una colección de citas virgilianas de carácter universal. De hecho, ahí en el título, como ven, viene un poco lo que es el carácter del libro, los versos más célebres del gran poeta romano, una amplia selección de pasajes famosos, máximas universales y fórmulas poéticas inmarcesibles. Un viaje a la raíz del humanismo y a la fuente de 20 siglos de literatura occidental. Son simplemente enumeración de diversas frases, más o menos famosas, unas más que otras. Y cuando se me encargó hacer un libro sobre las suertes virgilianas, quien me lo encargó pensó en algo parecido a esto. Pero esto era insuficiente, como ahora vamos a ver. Es decir, simplemente que yo echara unas suertes con Virgilio y pusiera los versos aislados, no tenía sentido. A mí eso me creó muchos problemas. De hecho, mi primera propuesta, me acuerdo que fue, estuve pensando todo esto en unas navidades en Sevilla, y la primera propuesta fue un ensayo, en realidad, hacer un ensayo. Pero ya verán ustedes que esto es muy interesante. A mí se me estaba contratando como traductor, no como ensayista, ni como autor. Esto es importante, esta cuestión es importante. Con lo cual, lo que se me pedía era una traducción de las suertes. Y lo primero que me obligó, fue a hacer algo así como una edición de las suertes virgilianas, pero claro, para hacer una edición, en principio tenía que hacer, antes que nada, una selección de lo que iba a editar. Entonces lo que hice, ya sé que está en letra de mosca, pero créanme lo que voy a contar. Lo que hice fue lo siguiente: leyendo el libro de Neus Galí, me di cuenta de que existían como diversas modalidades de frase en las suertes. Teníamos frases universales, que eran los asertos, teníamos preguntas, teníamos también, asertos, negaciones, sí, tenemos frases con sí, frases con no, preguntas. Alguien puede decirme, pero ¿cómo podemos contestar a una pregunta con otra pregunta? Digo, bueno, díganse ustedes a un gallego, por ejemplo, ¿no? O sea, las preguntas pueden servir perfectamente. Piensen ustedes que yo me pregunto, ¿alguna vez tendrá fin mi dolor de muelas? Y yo abro las suertes y pone, no hay fin para el dolor. ¿No habrá acaso fin para el dolor? ¿No? Pues ya tengo que interpretar que no, porque tampoco no lo sabe ni Virgilio. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenía otras tres para completar las 6 suertes, que eran sentimientos y emociones, muy típico, ¿no? Muy típico, muy virgiliano, consejos que podían ser órdenes. Ya saben que esto de la modalidad deóntica, ¿no? de
deberías ir al médico, vete al médico ya, que te vayas al médico, y no voy a decir un taco. Vamos en gradación, o finalmente, claro, lo que sería la suerte fetén, predicciones sobre el futuro, ya puras predicciones o incluso promesas sobre el futuro. Y vamos desde el aserto hasta la predicción. Esto fue lo que yo fui sacando un poco de lo que sería una especie como de lingüística de las suertes. De lingüística de las suertes. Y luego decidí que iba a completar esos 6 palos a razón de, creo que son 27, de 27 suertes por cada palo, sí, que son las letras del alfabeto español. Con lo cual, hice este cuadro. Creé este cuadro donde, si se acercan al cuadro, sí, si se acercan al cuadro, acérquense por favor a la pantalla, un poquito, mírenlo un poco como si fuera con lupa, verán que algunas suertes están en negrita y otras no. Eso es porque las que están en negrita son suertes atestiguadas, es decir, suertes que ya existen en algún lugar, al margen de su intención, lúdica, paródica o lo que sea, pero ya están atestiguadas. Con lo cual, hay suertes que yo no me he inventado. Y fíjense ustedes, si vale mi clasificación, que las suertes en negrita van recorriendo todos los palos. Así que hay suertes atestiguadas de los 6 tipos. Y el resto fui yo rellenando. Y ahí sí, pues fui más o menos tirando, bueno, haciendo suertes y haciendo trampillas. Claro, algunas veces pues me salían unas suertes que no eran de recibo. Entonces, bueno, pues fui más o menos trampeando hasta crear esto, que sería una forma de jugar con mi libro. Este cuadro no sale en mi libro porque a los editores no les ha dado la gana, dicen que salía muy caro, entonces no sale, así que ya lo utilizaré yo por mi cuenta. Pero si ustedes cogen un dado de 6 caras, va saliendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego, mediante un criterio simplemente aleatorio, me dan una letra del alfabeto. Entonces voy a utilizar a Raquel, otra vez, de Conejillo de Indias. Dime un número y una letra del alfabeto, Raquel. El 3 y la C. El 3 y la C. 3C. Y formula una pregunta, anda. Bueno, acabaremos, habrá muchas preguntas. Tiene que ser una pregunta. Es. Perfecto. Pues bueno, y aquí es lo que 3C, ¿no? Sí. Y, bueno, perdón, es que es la leche. Recuérdame, musa, las razones o causas de qué divinidad agraviada. Es decir, que me da la impresión de que alguien se va a cabrear. Entonces no habrá mucho. Eso, o sea, creo que no va a haber muchas. ¿De acuerdo? ¿Ves? Este sería el sistema adivinatorio que estamos utilizando. Entonces, digo que lo ideal sería tener un dado. Los sistemas de adivinación son distintos. Se puede meter la uña. A mí es que eso me da un poco de grima, ¿no? Meter la uña en lo que son los cortes del libro. Otra sería meter un alfiler, bueno, abrirlo al azar simplemente. En fin, esto cada cual lo que quiera. Yo creo que lo del dado es más limpio. ¿No? No sé. Bien. Pues bueno, gracias a esto conseguí establecer este libro, que ahí tienen su índice. Fue un momento glorioso en la Semana Santa de hace 2 años, cuando ya por fin entregué a mis editores el libro. Yo no quise firmar contrato hasta tener el libro, porque no quería trabajar con presión. O sea, a mí si me meten presión, no rindo. No puedo trabajar con presión. Me estreso y no doy de mí, ¿no? No doy de mí. Entonces, bueno, el libro se compone de una nota previa, que es una especie como, bueno, pues definición de las suertes, de su aspecto lógico, la colección de suertes, dividida por estos 6 palos, y ya finalmente una especie pues como de historia literaria de las suertes virgilianas. De manera que, bueno, digamos que la labor de traductor estaría en el centro, ¿no? En la colección que por cierto hay una errata que no es mía, pone colección suertes. Sería, yo escribí colección de suertes virgilianas. No voy a contar más, que luego todo se sabe. Bien, pero la errata que conste no es mía. Bueno, pues
Todo esto, además, me llevó a otro problema, de índole mucho más profundo. Ya, yo no podía simplemente ofrecer lo que le he contado a Raquel, al echar la suerte, meramente una traducción del verso. Yo lo que quise fue hacer algo así como una especie de matriz o de esquema, de cliché, de manera que me sirviera para editar las suertes de una forma que yo diera, por una parte, mi propia lectura recontextualizada, unas palabras en latín, porque no me dejaron hacer la bilingüe, porque salía muy caro, pero hubiera quedado muy bien en latín, porque el latín es una lengua mágica. Entonces, bueno, sí me dejaron poner unas palabras en latín. Después, la traducción de la suerte como tal, que es, ya digo, ahora veréis que es un problema traducir las suertes como tales. Y después un texto final donde había un pequeño comentario en el que daba el contexto virgiliano, que es muy importante, el contexto virgiliano, y por otra parte, si había alguna nota, pues donde yo demuestro que soy una persona muy culta y muy sensible. Básicamente esto era. Entonces, bueno, pues vamos a ver el ejemplo de cómo he editado yo estas suertes. Por ejemplo, esta suerte tan bonita que tiene que ver con el título del libro de Neus Galí y que la pongo en homenaje a ella. Vestigia Flammae, ¿no? Yo he traducido, digamos, he hecho una traducción previa que sería volver a enamorarse. Y después lo que es la traducción, que a veces, ya digo, crea problemas cuando tienes que traducir el verso de Virgilio descontextualizado. Pero aquí, bueno, no había que romperse la cabeza. Reconozco las huellas de la antigua llama. También podría haber puesto, reconozco los vestigios de la antigua llama, pero bueno, he querido convertir, ya que era un libro de divulgación o de cultura más amplia, pues algo más cercano, ya que estaba Vestigia en el latín, pues poner huellas. Un poco también esas cositas sensibles de cambiar. Y luego, pues nada, doy el contexto. La reina Dido, viuda desde hace tiempo, reconoce que se está enamorando nuevamente, ahora de Eneas. Pasados los siglos y ante la visión de Beatriz, Dante recuerda este verso ya casi a las puertas del paraíso, en el momento en que su guía Virgilio se desvanece. Esto es. Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Pues por una parte ofrezco un título que invita a la lectura, volver a enamorarse. Y cuidado, porque aquí no he puesto volver a enamorarse de otro o de otra, sino volver a enamorarse. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Dido es verdad que se enamora de otro, de Eneas. Por eso reconoce los vestigios de la antigua llama en otro hombre. Pero Dante, cuando ve a Beatriz, reconoce los vestigios a partir de la visión de la misma mujer. Que sirve, puede haber cambio de pareja o no puede haber cambio de pareja. Esto es, hay que hacer este mutatis mutandis en la suerte. ¿De acuerdo? Bueno, yo también podría haber puesto, en lugar de volver a enamorarse, creo que por ahí una canción de estas, no sé si es ranchera o no sé qué es, Hoy me he vuelto a enamorar. También, que puede sonar, a veces la intertextualidad esta suena muy bien. O en el caso de, hay una suerte cuando habla, dice Anquises que, no sé, creo que es Anquises, que los romanos tendrán que dedicarse a la guerra y a dominar el mundo, que otros se pongan a inventar y a mirar los astros. Yo estuve por ponerlo de Unamuno, que inventen ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, que son posibilidades muy interesantes que nos van quedando por todas partes para traducir. En cualquier caso, lo que quiero que veáis es que hay una suerte de doble dimensión si partimos, ahora me voy a poner un poquito más serio, de lo que yo llamo el doble círculo hermenéutico de la traducción. Desde la hermenéutica clásica siempre se ha interpretado lo que es la traducción como un círculo que va y viene. Entonces habría un primer círculo que se puede marcar con A, que sería el círculo virgiliano, el contexto virgiliano, y después habría un círculo B, que sería el nuevo contexto en el que la suerte se va a actualizar o se va a realizar en parte descontextualizada del contexto virgiliano, pero solamente en parte. Aquí es evidente que también depende mucho del conocimiento que tengamos de la Eneida.
Claro, porque, por ejemplo, si alguien no conoce nada de la Eneida y lee reconozco los vestigios de la antigua llama, puede pensar que es un bombero el que está hablando y que está buscando los restos del fuego que acaba de apagar. Entonces, estas cosas pueden ocurrir. O una amiga mía que me llamó por teléfono una mañana porque había vuelto a ver a un antiguo compañero de su instituto y el hombre le mandó el verso latino de Dido, en latín. Y entonces me dijo que qué significaba. Digo, pues hija, que te estás tirando los tejos. Esto es real, o sea, es absolutamente real. La chica no sabía de qué iba la cosa, ¿no? Eso de agnosco vestigia veteris flamae, no sabía de qué iba la cosa. Digo, pues que creo que te ha vuelto a ver y ha revivido que si le gustabas en el instituto y le has vuelto a gustar. Te está tirando los tejos, me da la impresión. Y la chica se quedó un poco así, digo, bueno, ¿estás seguro? Digo, digo, absolutamente seguro. Yo ese verso, vamos, salvo que no tenga él un manejo de Virgilio, ¿no? Pero un manejo mínimo, pero claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Bien, entonces, digamos que la traducción de una suerte virgiliana tendría que moverse en ese ámbito azul. ¿De acuerdo? Estoy siendo didáctico y todo, ¿eh? En este ámbito azul, que va del contexto virgiliano al nuevo contexto. No es solamente esto. O sea, no puede ser solamente la parte exterior, sino que tiene que tener en cuenta toda esa franja azul donde vamos a jugar con una tensión entre lo propiamente virgiliano y la nueva contextualización. Y eso va a crear unos problemas muy interesantes a la hora de jugar con las suertes y con su traducción. Bueno, esto sería más o menos lo que ha sido mi labor de editor de las suertes, pero quedan dos facetas muy importantes, que sería la de autor y la de traductor como tal. Vamos a hablar un poquito de ellas. Tengo tiempo para tratarlas con cierta dignidad. La segunda parte sería a quién pertenecen las suertes virgilianas. Bueno, otra circunstancia que ahora vamos a bajar un poco a tierra. Yo todavía no he visto el libro y se publicó en el mes de noviembre. Tampoco voy a entrar en detalles de este asunto, pero bueno, es así. El caso es que yo únicamente lo he visto en pantallas de ordenador y bueno, está publicado en la editorial Mármara. Es una editorial madrileña que bueno, publica unos libros en principio muy, muy interesantes en la sección El hilo de seda, creo que es. Son traducciones de clásicos inusitadas. Claro, cuando yo hice la portada de mi libro, más o menos, la voy a enseñar aquí, yo no puse ninguna autoría. Simplemente puse Suertes Virgilianas y, bueno, lo que era selección y edición de Francisco García Jurado. Pero claro, y me pusieron y me impusieron que el autor de las Suertes Virgilianas era Virgilio. Por una razón un tanto chorra, que es que yo había firmado un contrato de traductor. Entonces, no podía figurar como autor si había firmado como traductor, porque otras cosas porque se te paga menos. Bueno, obvio decir que si tuviera que vivir del libro me habría muerto de hambre, eso ya lo sabemos, ¿no? Y claro, yo digo, ¿cómo puedo explicar yo, ¿no?, que Virgilio no es el autor de las suertes virgilianas? O sea, Virgilio es el autor de los versos que sustentan las suertes virgilianas, pero no es el autor de las suertes virgilianas. Con lo cual, de esto se deduce una pregunta que voy a resolver con cierta rapidez, pero vamos, para que la vean. ¿A quién pertenecen las suertes virgilianas? Bueno, ya los libros que se habían publicado en Mármara tenían ciertos problemas de autoría. Por ejemplo, bueno, yo tengo el honor de que en esta colección está un joven poco conocido llamado Carlos García Gual, que ha traducido un anónimo, Kalima Koikishorroe. Está también otro joven llamado Guzmán Guerra, Antonio Guzmán Guerra, la excelencia que ha traducido Dioscórides, pero el libro de los venenos, que es un libro atribuido a Dioscórides. No está claro que sea de Dioscórides. O sea, que hay problemas de autoría. Está
Marta González González, que sí ha traducido, es también una gran amiga, que ha traducido La excelencia de las mujeres de Plutarco, y Jorge Cano Cuenca, que ha traducido La fisiognómica de Pseudo Aristóteles. Vean que hay diferentes problemas de autoría en todos los libros, desde un pseudo, un anónimo, una atribución dudosa, en fin. Pero claro, mi libro partía la pana. Porque ¿a quién pertenecen las suertes virgilianas? No son anónimas, son de todo el mundo. ¿A quién diablos pertenecen? Y aquí surge el fantasma de Pierre Menard, autor del Quijote. Pues claro, por una parte, podemos decir que las suertes pueden ser obra del hermeneuta, o que gracias al azar, bueno, si entendemos que es el azar, el autor, entraremos ya directamente en una dimensión hermética. El destino es el autor de las suertes. Perdón, yo he metido un poquito de agua. Pero, claro, sobre todo sería el hermeneuta, es decir, quien interpreta la suerte. Esto es muy interesante, por ejemplo, porque sí que hay personas que creen que ha habido suertes en la antigüedad, que se han practicado las suertes en la antigüedad. Por ejemplo, un gran colega de Barcelona, que es Javier Velaza, el doctor Velaza, experto en los llamados Carmina Latina Epigráfica, estos poemas que se escriben en las rocas, en las piedras. Y fíjense ustedes qué curioso, esta suerte, tempus erat, era el momento en que el primer reposo comienza para los fatigados mortales y sinuoso avanza como gratísimo don de los dioses. ¿Sí? El momento del descanso. Pero cuidado, en la Eneida esto tiene otro sentido, que es puramente trágico. Cuando ha entrado el caballo de Troya, en Troya, y van a salir los griegos del caballo y van a empezar a hacer la matanza. Es decir, cuando parece que llega el descanso, va a llegar el final. Pero claro, la suerte no tiene ese carácter trágico, porque está en un balneario. La suerte, miren qué bonita, está aquí arriba, está escrita sobre una roca en una zona que es un santuario que llama al reposo y al deleite, con lo cual está, claro, teóricamente descontextualizada. O sea, únicamente un aguafiestas que conociera más o menos el contexto de Virgilio diría, cuidado que esta suerte. Entonces, mi compañero Velaza cree que esto sí, realmente es una suerte. Que esto se echó en suerte. A mí me parece un verso suficientemente conocido como para sospechar que sea una suerte. Pero bueno, esto ya, y muy ad hoc para un santuario o un lugar de reposo. Bien, esto sería uno de los posibles autores, el que relee la suerte, que es como cuando Pierre Menard, en una frase como la verdad, cuya madre es la historia, que para Cervantes es un tópico, que viene de Cicerón, para Menard es una frase pragmatista. La verdad es la que se construye con el tiempo. ¿Sí? El hermeneuta. Pero también podemos tener otro rol muy interesante, que es el del bromista. Es el rol de Rabelais, que en su obra sobre Gargantúa y Pantagruel, en principio la parte de Pantagruel, nos hace suertes delirantes. Por ejemplo, dos amigos que están pensando, uno está pensando en casarse. Dice, bueno, pero ¿es bueno casarse o no es bueno casarse? Y ante la duda, dice, vamos a echarlo a suertes. Y aparece esta suerte. Ni el dios lo invita a su mesa, ni la diosa lo recibe en su lecho. Dice, pues tu mujer va a ser una furcia, directamente. Y dice el amigo, que no, que va a ser una mujer muy, muy, muy comedida, ¿no? Bueno, van siendo suertes y cada uno lo interpreta de una manera, de la forma contraria. Bueno, esta suerte yo la he evitado de esta manera. Si no comienzas con buen pie, es el final de la égloga cuarta. La égloga, por cierto, que preconiza la llegada de algunos dicen que de Cristo, del emperador. Y bueno, pues es muy interesante pues, ver cómo también la broma, la ironía, interviene en la interpretación de la suerte. Entonces, tenemos por un lado al hermeneuta y por otra parte al bromista. Y ya en un tercer lugar tendríamos el rol del fingidor. Y aquí estoy pensando en Pessoa, el fingidor como el poeta, el que crea. Claro, esto me llevó a un problema teórico muy bonito. ¿Existen suertes que sean falsas?
No, no existe porque no hay lugar para que existan suertes que sean falsas, pero sí existe algo así como una poética moderna de las suertes, de autores, por ejemplo, el norteamericano John Ashbery o la argentina Carmen Iriondo, que han recreado la poética de la suerte, es decir, una poética de elegir al azar en el azar y de crear una especie de textos que en principio no tienen sentido, salvo que el propio lector le saque el sentido a esas suertes. Es como si yo les digo ahora, por ejemplo, que mi conferencia es una conjunción de vectores analíticos vertidos en un sentido sintético. Ustedes ven que digo una frase, pero no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, habrá quien me conceda al menos la caridad de decir, bueno, vamos a ver qué ha querido decir. Pero ustedes alguna vez habrán estado en una conferencia de gente que, bueno, hemos puesto cara de póker para hacer como que nos enteramos, pero decimos, esto es infumable lo que está contando esta persona. Bien, fíjense, John Ashbery dice en un momento determinado, debajo de su escondite estaba el secreto, casual como el aliento, traicionado por la pregunta. Es más, la propia pregunta que vendría después, como hemos dicho antes, no antes, sería la que traicionaría el sentido, el propio sentido secreto que aparece por debajo de la sustancia mántica de los versos. Aquí están, bueno, Egle o Suertes Virgilianas, que nunca dejaré de agradecer a la doctora Gabriela Marrón, que desde Argentina me lo envió regalado, y la publicación de Suertes Virgilianas de Ashbery. Es una cosa muy interesante, como digo, pero que en realidad muestra un tipo de autoría bastante incierta, en el sentido de que, como mucho, aquí sí que intervendría quizá el traductor, en el sentido de que debería crear significado para una suerte que no lo tiene, una suerte creada al azar. Y aquí, pues bueno, pienso incluso en poetas de la talla de Dante o de Borges, que han traducido citas virgilianas como si fueran en realidad suertes en sus obras. Sunt lacrimae rerum, que en Borges merece una traducción maravillosa, todas las cosas que merecen lágrimas. Estos serían los autores, diversos autores de las suertes: hermeneuta, bromista y fingidor. Y nos quedan unos minutos para poder hablar un poquito sobre, ya de manera específica, el papel del traductor y los diferentes tipos de suertes. O sea, quiero que vean que he hablado ya de traducción toda la conferencia. El traductor de las suertes es editor, es autor, en la medida en que es hermeneuta y traductor, o doble hermeneuta, porque tiene que jugar con el contexto virgiliano y el nuevo contexto. Y luego, ahora ya como traductor, claro, tenemos un problema que he planteado ya con esos dobles círculos hermenéuticos. ¿Cómo traducimos las suertes? No se trata simplemente de traducir un verso de Virgilio, sino de darle un sentido nuevo en un nuevo contexto e incluso redondearlo si el verso está incompleto. Aquí tenemos también un problema muy interesante, que son los versos, los grupos de versos, o en el sentido más restrictivo, los medios versos, que son fundamentales también, tipo sunt lacrimae rerum, los medios versos. A todo esto hay que darle sentido. Bien, bueno, pues aquí habría diferentes tipos de suertes dependiendo de la congruencia que hubiera entre esos dos círculos hermenéuticos, el círculo más virgiliano y el círculo más nuevo. Vamos a ver tres ejemplos. Suertes que, por su carácter universal, vendrían a darnos una coincidencia de los dos círculos. Por ejemplo, tu piedad se impone al duro camino. Pues bueno, más o menos, si alguien sabe lo que es la piedad, lo que es la dureza y lo que es un camino, pues más o menos, aunque no conozca a Virgilio, puede entender esta suerte. Si tu carácter se impone a la dificultad.
Es muy virgiliano, pero no hace falta saber de virgilianismo para entender esta suerte. Ahora bien, fijémonos en la siguiente suerte. Esta ya no se puede entender literalmente. ¿Quién impide poner aquí los muros y dar una ciudad a sus habitantes? Claro, esto lo podría decir perfectamente un constructor. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Son las mujeres troyanas que están preguntando, ¿y por qué no? Sí, imagínense que yo ahora digo, bueno, ¿y por qué no me voy mañana a Sebastopol? ¿No? Digo, voy a consultar a Virgilio y me sale esto. Yo no puedo interpretar que yo en Sebastopol voy a crear una ciudad, sino ¿y por qué no puedo ir a Sebastopol? ¿Por qué no me puedo quedar? ¿Por qué no me puedo marchar? ¿O por qué no puedo quedarme en casa sin salir? Esa sería un poco la idea. Con lo cual ya no hay literalidad. Esta es la diferencia sutil, ¿no?, de una suerte con otra. Y luego ya habría otras, un tercer tipo de suertes, que serían aquellas donde ni el sentido literal ni figurado, es que no tienen sentido. Es que no tienen sentido, al menos no tienen sentido lingüístico. Por ejemplo, cuanto se elevan los cipreses por entre los flexibles y burnos. Díganme ustedes, ¿cómo me como yo esto? Claro, si yo leo el cuento Las hojas del ciprés de Borges, publicado en Los Conjurados, y observo que un personaje que estaba a punto de morir en una pesadilla, cuando ha sido puesto de rodillas para que le corten la cabeza, ve unos cipreses al fondo y recuerda que en su adolescencia, ve cómo se mecen los cipreses y que en su adolescencia en Ginebra aprendió, yo aquí estoy en la tumba de Borges, de Pelen Palais en Ginebra, aprendió que en un verso de la primera bucólica se dice quantum lenta solent inter viburne cipresi. Ese latín adquiere un carácter ya no solamente semántico, sino semiótico. Es decir, es la sensación de lenta que no significa lento, sino flexible. Y eso le lleva a una sensación de adolescencia, de juventud, de volver al origen de la vida. El sentido de esta suerte sería muy profundo, ya estaría casi en la dimensión de un talismán. Y esto es también muy cercano a lo que, por ejemplo, le ocurre a Robert Louis Stevenson, en su novela La resaca, cuando nos pinta a un náufrago que lee a Virgilio en una isla desierta. Y entonces allí nada tiene que ver, Virgilio, nada tiene que ver con aquella isla desierta, pero sí los recuerdos de la infancia, del mundo escolar. Ese Virgilio que se ha quedado dentro de nosotros y que ya es simplemente recuerdo y, bueno, lo que diría Borges, perfectamente mejor que yo, la nostalgia del latín. De manera que luego hay suertes complejísimas, como por ejemplo esta. En el escudo de Eneas se nos está reflejando a un personaje que es un albano de Alba, que se ha rebelado contra los romanos y lo están descuartizando unos caballos. Entonces dice Virgilio, si te mantuvieras, Albano, en tu palabra, pero vamos a ver, uno piensa, pero si lo están descuartizando ya, ¿cómo es posible que utilice una hipotética, ¿no?, que no es de pasado? Claro, el problema es que Virgilio está utilizando ese efecto óptico que es el del futuro pasado, es decir, de contar la historia de la antigua Roma como si fuera futuro a los ojos de Eneas. Pero ¿cómo reflejo yo esto en una suerte donde no hay ese contexto? Yo estuve pensando en poner no haber sido traidor en la parte de aquí arriba, ¿no? No haber sido traidor y haber jugado con él si te mantuvieras, para que al menos vean los lectores latinistas que traduzco bien, que no era un traspiés. Pero no, me di cuenta de que esto era mucho más interesante de lo que parecía, porque el mismo texto de la suerte está diciendo cosas diferentes. La suerte, en el caso del texto virgiliano, es imposible que ya este pobre hombre deje de ser traidor. Pero en la suerte todavía es posible que deje de serlo. Esa es la magia de la suerte.
Bien, como siempre, con la sensación de no haber contado nada, llego a las conclusiones y quiero decir simplemente que, bueno, ha sido, como ven, mi experiencia como traductor de las suertes ha sido pues una cosa bastante singular, ¿no? Bueno, me lo he pasado muy bien. También, bueno, también tienes pues otro tipo de sinsabores, pero que se van olvidando. Y sobre todo quiero que se vea que la labor del traductor no es simplemente traducir, es también la de crear un mundo, imaginar un mundo, ¿m? Y que sin los traductores, pues me imagino que la literatura no existiría. Pues nada, muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, doctor Francisco García Jurado, y pues fue muy interesante. Creo que es una presentación que nos imbuye en ese ludismo, pero a la vez una verdad, ¿no? Es una tensión que el mismo ejercicio de traducción va dando y que nos lo ha mostrado de una manera muy clara. Entonces, agradezco mucho esta intervención y bueno, hay algunas preguntas sobre responder con una suerte, pero primero quisiera preguntar, eh, de mi parte, hacer esta pregunta sobre esta labor de traductor que siempre se ha visto como falsificación, ¿no? En cualquiera de sus sentidos, como el traidor, ¿no? Y siempre se recurre a esa etimología, ¿no? Me llama la atención porque, como lo veíamos en Rabelais, ¿no? Esta conversión de los clásicos, por ejemplo, hacia epigramas, Horacio se vuelve en algún momento en epigramas, en brevedad, y tú lo que haces con esta traducción es también convertir esa Horacio no en aforismos, porque no son sentencias, a lo mejor podrían leerse como aforismos también, ¿no? Pero depende mucho no solo de lo que tú hayas clasificado, sino el sentido, como bien decías, que le da el lector desde su contexto. Y yo me preguntaba si cuando ibas elaborando esta edición tan compleja, porque es reescribir, es retomar, es cambiar, bueno, mostrar el sentido, pero a la vez esperar que se cambie y cambiarlo también en estas clasificaciones, si no hubiera habido un cuadro clasificatorio de esto va hacia el amor, esto va hacia la traición, ¿no? Em, ¿Se queda corta la idea del editor o la completa el lector? O sea, ¿cómo entender eso? O sea, en realidad funcionaba, como tú dices, abriendo el libro, pero tú nos estás dando una guía con la clasificación, ¿no? Entonces me preguntaba si tú te lo planteaste en esta tarea también. Eh, completamente, porque además los temas de la Eneida son los que son. Sí. Uno ya sabe que va a aparecer el amor, la traición, la lucha, el esfuerzo. O sea, estos temas están ahí ya. Están ahí ya. Lo que ocurre es que eso opté, fue una posibilidad también, clasificar por temas, pero me parecía muy peligroso porque entonces se rompía la magia de la suerte. Ujú. Entonces, lo mejor era darle una clasificación mecánica por tipos de frase y que luego esos temas se fueran repartiendo sutilmente en las diferentes frases. Eso fue lo que hice. Luego, bueno, y por otra parte, en cuanto a lo que es la brevedad, bueno, también en paralelo estaba trabajando con Augusto Monterroso, también, y bueno, con la brevitas latina y la brevedad de Monterroso, y claro, pues todo esto me ha hecho me ha hecho también pensar muchísimo en la extensión de las suertes, que puede ser, nunca se sabe si pueden ser muy breves o muy largas, pero digo, a mí las que más me gustan son los medios versos. Soy Ya, breve en contestar para que haya más gente que pregunte. que pregunte, sí. Y, por ejemplo, tenemos esta pregunta que nos han puesto en el chat de Gabriela Oz. Bueno, Gabriela Oz tiene dos. Dice, si yo tengo preguntas, ¿cómo se puede conseguir? Sí, yo tengo preguntas, perdón. ¿Cómo se puede conseguir un material que está agotado? Te No, preguntan. no entiendo la pregunta. Creo que va hacia las suertes, o sea, que en realidad es algo imposible, ¿no? Pero las suertes lo dirán. Y bueno, también hay otra pregunta en cuanto a que te piden si puedes responder en cuanto a las suertes. ¿Son los sueños una interpretación de otra conciencia que no sea la mía? Es que, Entonces, claro, es que entramos en otro problema sí.
Claro, la interpretación de los sueños, yo estaba pensando en San Agustín, en el de dialéctica, cuando desmonta también toda esta idea del sueño. Por ejemplo, yo contestaría con este último relato que he puesto de Borges, de los conjurados. Ahí se mezcla la suerte con el sueño. Sí, O sea, Borges ahí está en su punto. sí, exactamente. Y bueno, tienes muchas felicitaciones de la doctora Judita Cavaletti, Alexis Helmer. Te dicen que es un gran recorrido por algunos caminos recónditos de la filología y una sabia exposición de la labor, en el sentido incluso de sufrimiento del filólogo, editor, traductor y hasta bate, ¿no? Ya te están haciendo bate también aquí al final con las preguntas. Y dice Mariela, podemos preguntar también si habría que creer las respuestas de la suerte a las mismas suertes. Entonces, Que se habría que creerlas. Es que ese es el problema. Es decir, yo advierto, y lo digo, no, y esto lo digo muy en serio, cuidado, hay una novela muy bonita de Barry McCree, un autor, también profesor de literatura irlandés, titulada The First Line, The First Line, o Literati en español, que trata sobre unos grupos, una especie como de sectas, de unos chicos en el Trinity College de Dublín, que se hacen adictos a la adivinación. O sea, yo simplemente digo que cuidado, que parecen, bueno, jueguecitos, pero que pueden ser peligrosos, pueden acabar siendo un tanto obsesivos. sí, sin duda. Yo creo y no creo. Vamos a ver, me gusta creer cuando sale bien la suerte. Mejor. Pues, Y una vamos, y última, me han salido suertes muy buenas y han funcionado. solo todo con medida, como los juegos de azar, ¿no? Eso es. Pero es que qué difícil es poner la medida a estas cosas en general. Sí, Pero cuando ves que muchas veces. funcionan y una vez y otra vez funciona, dices, joder, ¿esto qué está pasando aquí? Sí, ¿dónde parar ese tipo de lecturas? ¿Cómo parar esos Exactamente, lectores, no? exactamente. Y en mi libro hay suertes buenas y malas, ¿eh? O sea, no son solamente suertes maravillosas, sino que han ido apareciendo diferentes tipos de suertes y hay algunas que son verdaderos puñetazos en la cara. Y una última pregunta, ¿dónde, digamos, desde México se puede adquirir con la editorial? No. Yo no tengo ni idea porque, No te han dado el libro tampoco. en fin, si no me ha llegado a Madrid, si no lo he visto yo todavía, yo es que no, en fin, estos son ya historias que ya no están en mi mano, lo siento. Sí. Bueno, pues una última también pregunta que me gustaría hacerte es, por ejemplo, cuando uno lee estos textos igual del Renacimiento, Barroco, que es un poco el área que yo trabajo, a veces da la impresión de que estos autores que tienen miles de escolios, ¿no? Que van poniendo citas breves, descontextualizadas para apoyar sus propios textos, están teniendo esta suerte de lectura, ¿no? Una lectura descontextualizada, porque muchas veces uno lee lo que ellos quieren decir y apoyar en su texto, como una suerte de predicción, ¿no? Pero dentro del texto, y regresa al texto original y muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Entonces me llama la atención cómo esta tarea que tú realizas comienza, digamos, en una lectura de un libro y se pasa hacia la vida, que es lo que se trata de hacer con esta lectura descontextualizada o apoyada por estas suertes de brevedad, ¿no? De pequeñas, entonces, bueno, pues me parece interesantísimo lo que nos has contado y además, como dice Alexis, es una labor tremenda haber hecho una edición, que es y que no es, o sea, que está entre lo que es y lo que no es, ¿no? En Bueno, ese límite. estas cosas las puedo hacer porque soy catedrático ya, Sí. si no me matarían. Entonces, como meritorio, evidentemente eso sería vamos, tendría que esconderlo, porque me crucificaría. Bueno, pero meritorio para muchos lectores es. Y además es recordar cómo lo leían también, ¿no? Esas Exactamente. vertientes que tiene la historia de la misma lectura de la Eneida y de las obras de Virgilio. Entonces, No, muchas gracias. y sobre todo el Virgilio que tenemos dentro, el Virgilio que nos aflora mentalmente, que acude en la experiencia vital. Ahí es donde quizá
nazca el sentido mántico, ¿no? Más profundo de Virgilio y vital, ¿no? De enseñanza. Claro, lo interesante es que el mismo libro, como tú lo decías, te hace que tú hagas la pregunta también, ¿no? Entonces, eso ya es todavía mucho más interiorizar esa Claro. lectura. Pues muchas gracias, doctor Francisco García Jurado, y sé que aquí le están felicitando y dando las gracias por esta exposición. Un abrazo a todo el mundo. Gracias me tocó en suerte estar aquí, así que está muy bien. Bueno, pues nos despedimos de todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Y no se olviden de seguir las demás sesiones de esta cátedra, que es extraordinaria en todo el sentido. Es verdad, sí. Me han encantado las diferentes ponencias y son para tenerlas en una antología, Sí. y un posible estudio de traducción. Sin duda. Muy bien. Es una buena propuesta, hay que hacerlo. Un abrazo. Sí. Que estés muy bien. Buenas noches Luego, por allá. buenas Hasta noches. luego.